¿Sabías que la independencia de Brasil esconde secretos que podrían cambiar todo lo que creías saber? En este video revelaremos información impactante que te dejará sin palabras. Brasil, el país más grande de Sudamérica, obtuvo su independencia de Portugal en 1822, marcando el fin de más de 3 siglos de dominio colonial. A lo largo de la historia, este acontecimiento ha sido descrito como un proceso relativamente pacífico, en comparación con las violentas guerras de independencia que sacudieron otras naciones del continente. Sin embargo, ¿fue realmente un episodio libre de conflictos? ¿O existieron tensiones, conspiraciones y luchas internas que quedaron fuera de la versión oficial de los hechos? El célebre Grito de Ipiranga, pronunciado por el príncipe regente Pedro I el 7 de septiembre de 1822, simboliza la ruptura con la metrópoli portuguesa, pero este gesto heroico oculta una realidad mucho más compleja. La independencia de Brasil no fue simplemente el resultado de una decisión espontánea, sino el desenlace de décadas de disputas políticas, intereses económicos y presiones tanto internas como externas. Imagina estar en un palacio rodeado de conspiradores, con la presión de tomar una decisión que cambiaría la historia para siempre. Eso es exactamente lo que vivió el príncipe Pedro, quien un día recibió una carta secreta que lo obligó a actuar. Brasil era una colonia rica y estratégica, con vastos recursos naturales y una economía basada en la producción de azúcar, oro y café. Durante siglos, su explotación había enriquecido a la corona portuguesa, convirtiéndola en una pieza clave dentro del Imperio Lusitano. Sin embargo, en el siglo XIX, con las guerras napoleónicas sacudiendo Europa, la estabilidad de Portugal se vio amenazada. En 1807, ante la inminente invasión de las tropas de Napoleón Bonaparte, el príncipe regente Juan VI tomó una decisión sin precedentes en la historia colonial: trasladar toda la corte portuguesa a Brasil. Bajo la protección de la flota británica, más de 15,000 personas, entre miembros de la nobleza, funcionarios y militares, zarparon hacia Río de Janeiro en lo que se convirtió en una de las migraciones forzadas más inesperadas de la época. Este evento cambió por completo la dinámica entre la colonia y la metrópoli. Brasil dejó de ser una simple posesión ultramarina para convertirse en el centro del poder del Imperio portugués. Río de Janeiro pasó a ser la capital del reino, y la llegada de la corte trajo consigo profundas transformaciones políticas, económicas y culturales. Se abrieron puertos al comercio con otras naciones, se fundaron instituciones como el Banco de Brasil y se fomentó el desarrollo de la administración local. Pero este giro inesperado también sembró las semillas de la independencia. Las élites brasileñas, que antes estaban subordinadas a Lisboa, comenzaron a ejercer más influencia y a reclamar mayores privilegios. Al mismo tiempo, el regreso de la familia real a Portugal en 1821 dejó un vacío de poder que permitió el ascenso del príncipe Pedro, quien terminaría liderando la ruptura definitiva con la metrópoli en 1822. Así, lo que en un principio fue un intento desesperado por mantener el dominio sobre Brasil, acabó convirtiéndose en el primer paso hacia su emancipación. Aquí comienza la verdadera historia de la independencia brasileña, pero nada de lo que te he contado hasta ahora se compara con la siguiente revelación. Descubrí algo extremadamente interesante sobre los conspiradores, y aquí está la prueba que lo demuestra. El 7 de septiembre de 1822, a orillas del riachuelo Ipiranga, Pedro I proclamó la independencia de Brasil con la célebre frase: «Independencia o muerte». Este momento ha sido inmortalizado en pinturas y relatos históricos como un gesto heroico, una escena épica donde el príncipe, montado a caballo y con su espada en alto, sellaba la ruptura con Portugal. Sin embargo, ¿fue realmente así? Algunos historiadores sostienen que este episodio ha sido exagerado y que la independencia de Brasil fue un proceso mucho más complejo, influenciado por tensiones políticas, intereses económicos y maniobras diplomáticas. A diferencia de otras naciones latinoamericanas que tuvieron que librar cruentas guerras para independizarse, Brasil logró su emancipación sin grandes enfrentamientos militares, lo que ha llevado a algunos a considerar que fue un proceso pacífico.
No obstante, esta visión simplificada omite conflictos regionales, disputas entre facciones y negociaciones estratégicas que se gestaron mucho antes de ese 7 de septiembre. En realidad, la independencia brasileña fue el desenlace de una serie de eventos que comenzaron con la llegada de la familia real portuguesa en 1808 y la posterior presión de Portugal para que Brasil volviera a ser una colonia subordinada. Cuando la corte regresó a Lisboa en 1821, las cortes portuguesas intentaron reducir los poderes de Pedro y restaurar el control absoluto sobre Brasil. Pero las élites locales, que ya habían adquirido poder económico y político, no estaban dispuestas a perder sus privilegios. Fue en este contexto que Pedro decidió romper con la metrópoli, presionado tanto por los intereses brasileños como por la influencia de su esposa, la princesa Leopoldina, y su ministro José Bonifacio de Andrada e Silva. El famoso Grito de Ipiranga pudo no haber sido un momento de arrebato patriótico, sino un acto más simbólico que práctico. Hay relatos que sugieren que Pedro I, enfermo y afectado por problemas estomacales en ese momento, simplemente recibió documentos de Lisboa que confirmaban la hostilidad de Portugal y, tras discutirlo con su comitiva, tomó la decisión final de declarar la independencia. El gesto de levantar la espada y exclamar la frase icónica pudo haber sido una construcción posterior para engrandecer la historia nacional. Después de la proclamación, la independencia no fue aceptada de inmediato en todo el territorio. Hubo enfrentamientos en regiones como Bahía, Pará y Maranhão, donde tropas leales a Portugal intentaron resistir. Además, Brasil tuvo que negociar su reconocimiento internacional, pagando indemnizaciones a Portugal y asegurando apoyo diplomático del Reino Unido. Por lo tanto, la imagen romántica de Pedro I proclamando la independencia en un solo acto decisivo es solo una parte de la historia. El proceso real fue más largo, lleno de intereses políticos y económicos, y con desafíos que continuaron incluso después de 1822. Y yo sé que lo que voy a decir ahora no le gustará a muchos, pero no todo fue tan glorioso como nos lo han contado. A pesar de haber logrado la independencia en 1822, Brasil mantuvo el sistema esclavista durante más de 6 décadas, convirtiéndose en el último país de América en abolir la esclavitud en 1888 con la Ley Áurea. Esta realidad plantea una pregunta clave. ¿Fue realmente una independencia para todos? La proclamación de independencia favoreció principalmente a las élites terratenientes y comerciantes que buscaban mayor autonomía política y económica, pero no representó un cambio significativo para la mayoría de la población. La esclavitud siguió siendo la base de la economía brasileña, especialmente en las plantaciones de café, azúcar y algodón. Los afrodescendientes esclavizados, que constituían una parte importante de la sociedad, continuaron sufriendo explotación, violencia y privaciones extremas. El nuevo imperio brasileño, encabezado por Pedro I y luego por Pedro II, no solo mantuvo el sistema esclavista, sino que también reprimió cualquier intento de rebelión de esclavizados y de comunidades quilombolas, como el famoso Quilombo de Palmares. Incluso cuando otros países de América Latina abolieron la esclavitud en el siglo XIX, Brasil resistió ferozmente cualquier cambio, presionado por las poderosas clases propietarias que dependían de la mano de obra forzada. La independencia tampoco mejoró significativamente la situación de los indígenas y de las clases populares. Muchos indígenas fueron desplazados de sus tierras y sometidos a trabajos forzados, mientras que los sectores más pobres de la sociedad continuaron marginados, sin acceso a derechos básicos. Solo a finales del siglo XIX, tras intensas presiones internas y externas, y con el auge de movimientos abolicionistas, Brasil finalmente prohibió la esclavitud. Sin embargo, la abolición no vino acompañada de políticas de inclusión para los libertos, quienes fueron abandonados a su suerte, sin tierras ni recursos, lo que perpetuó la desigualdad racial y social en el país. En este contexto, la independencia de Brasil fue, en gran medida, un cambio político que benefició a una minoría privilegiada, mientras que la mayoría de la población, esclavizados, indígenas y sectores populares, continuó viviendo en condiciones de opresión y desigualdad.
Esto demuestra que, aunque Brasil se liberó de Portugal en 1822, la verdadera lucha por la libertad y la equidad aún estaba lejos de terminar. Estudios de la Universidad de São Paulo confirman que la independencia de Brasil no benefició de inmediato a las clases más bajas. A pesar de la ruptura política con Portugal, la estructura de poder continuó en manos de la misma élite que dominaba el país durante el período colonial. El fin del dominio portugués no trajo consigo una transformación social profunda. La esclavitud, que era la base de la economía brasileña, siguió vigente durante más de medio siglo después de la independencia y la distribución de tierras y riquezas permaneció prácticamente inalterada. La mayoría de la población, compuesta por esclavos, indígenas y campesinos pobres, no experimentó mejoras significativas en sus condiciones de vida. Además, las nuevas autoridades brasileñas mantuvieron una administración centralizada que beneficiaba a los grandes propietarios y comerciantes, muchos de los cuales ya tenían vínculos con el poder colonial. La independencia fue, en gran medida, un proceso encabezado por las élites criollas que buscaban consolidar su autonomía política sin alterar las estructuras económicas y sociales que les favorecían. Esta continuidad en el poder explica por qué, tras la independencia, Brasil no vivió una revolución social como en otros países latinoamericanos. La estabilidad política se logró a costa de mantener los privilegios de unos pocos, mientras que los sectores populares siguieron marginados del proceso de toma de decisiones. Si quieres conocer más sobre las verdaderas consecuencias de la independencia y su impacto en la sociedad brasileña, suscríbete y activa las notificaciones. Nos vemos en el próximo video para seguir desentrañando la historia sin filtros.